Buenas tardes. Estamos aquí conversando, personas que estamos trabajando, que nos hemos comprometido desde hace ya años en el movimiento social costarricense y ante una situación que vivimos en el país, hemos creído importante señalar que realmente había situaciones de crisis importantes en el país que el COVID-19 lo que viene a hacer es a ponerlas más de manifiesto, o sea, a expresarlas de manera tal vez más cruda. Pero la realidad es que hay espacios importantes de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo la Caja del Seguro Social, la Caja Costarricense del Seguro Social, que como sabemos ha tenido ya varios años de tener una situación difícil. La desigualdad que existe en nuestro país es una situación que no existe a partir del COVID-19, sino que existe desde antes. Y ante ello, los movimientos sociales tenemos un compromiso que es natural al ser movimiento social y que queremos compartir con ustedes. Esta es una experiencia o un esfuerzo a partir de la Alianza por una Vida Digna, que es un espacio en el cual distintas personas de los movimientos sociales nos hemos comprometido a trabajar. El propósito de la Alianza por una Vida Digna, o lo que hemos estado tratando de compartir, es precisamente encontrar nuevas formas de comprender la realidad y compartir esas distintas formas con las personas con las que cada día elaboramos o nos encontramos para trabajar. En este sentido, hoy se encuentra en este espacio la compañera Dayana Ureña Solís. Ella es la coordinadora de las Asambleas Patrióticas Populares de Occidente y que le decía ahora a Dayana, a Mario y a Eva que me llamó la atención cuando las asambleas se constituyeron, que publicaron una frase que la compartimos en Surcos que decía que esta vez no nos vamos a desmovilizar, haciendo alusión que en el periodo del referendo sí hubo después de eso un proceso de desmovilización en alguna medida de los movimientos sociales. Dayana es mujer joven, además docente y también una luchadora en el caso de esta comunidad de San Ramón, pero que no solamente involucra a San Ramón, sino también a comunidades cercanas. También está con este grupo hoy aquí Eva Carazo Vargas. Eva es una compañera también muy conocida en el movimiento social que ha venido trabajando en el campo del ecologismo, en el campo de la agroecología social y también en la economía social solidaria. Ha tenido una trayectoria muy larga, conocida por muchas personas. Fue dirigente estudiantil, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y participó de manera muy activa en la lucha contra lo que conocemos como el combo del ICE y también en el proceso del referendo, para no citar otras luchas en las cuales ha estado Eva. Y Mario de Bandas Brenes, un compañero luchador de tantos años con el que he tenido el honor de compartir muchos espacios y muchas luchas, desde jóvenes, también luchando por la institucionalidad pública de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad, los puertos, la Caja Costarricense del Seguro Social. Y en los últimos años, Mario ha tenido la representación de las trabajadoras y los trabajadores en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, donde no solamente ha tenido el papel de llegar a conocer lo que ahí ocurre, informarse y estar al día y compartir con las personas que estamos al tanto o preocupadas de que lo que ahí ocurre, sino que ha tenido una activa participación en la propuesta concreta de soluciones para llevar a la Caja adelante, que no se deteriore de lo que ya se ha deteriorado y que podamos encontrar soluciones para asegurar que esta caja, que es emblema de la seguridad social y del desarrollo de Costa Rica, pueda continuar adelante. En la invitación para hoy presentamos una idea de qué piensan los movimientos sociales de frente a la situación actual. No solamente qué piensan los movimientos sociales, sino también qué sienten las personas que trabajamos en los movimientos sociales. Yo quisiera pedirle a Dayana, tal vez que ella sea la que inicie esta conversación, y sé, porque así me lo comentó ella y me lo comentaron otras compañeras y compañeros de las asambleas patrióticas populares que trabajaron ayer, cuando les invitamos a esta actividad, trabajaron colectivamente para preparar lo que estaban proponiendo, lo que iban a proponer el día de hoy. Entonces quizá Dayana pueda iniciar
comentándonos lo que han adelantado en relación con esta idea de qué sienten las personas de los movimientos sociales, qué estamos proponiendo y qué estamos haciendo frente a la crisis del COVID-19, pero también, como decía antes, a una crisis que viene desde antes. Buenas tardes, Dayana. Buenas tardes, Héctor, y compañeros y compañera que estamos hoy aquí, ¿verdad?, en esta reunión. Y las Asambleas Patrióticas Populares, muy agradecidos de poder participar y aportar desde nuestra experiencia. A partir de la lucha contra el combo fiscal en el escenario, ¿verdad?, de la huelga del 2018, hubo una gran necesidad de acercarse nuevamente a las comunidades, tal como había sido la experiencia contra el TLC, de ir de nuevo a la comunidad porque ya la lucha sindical no era suficiente. Necesitábamos un apoyo extra de la comunidad y la comunidad tenía que estar enterada de cuáles iban a ser las implicaciones que iba a tener en sus vidas si se aprobaba el plan fiscal. Y fue así como a partir de octubre del 2018 comenzamos a realizar asambleas patrióticas populares en diferentes comunidades del Cantón de San Ramón. En cada una de esas asambleas, la idea era que las personas nos compartieran qué sabían del plan fiscal, ¿verdad? Porque siempre en estos asuntos hay mucha información de un lado, de otro, ¿verdad? Cada quien desde su perspectiva, dando aspectos positivos y otros negativos. Entonces, conociendo lo que la gente sabía y sus preocupaciones, y nosotros, por supuesto, llevando ese mensaje de que teníamos que dar la lucha en contra de ese combo fiscal, porque en definitiva eso nos iba a afectar económica y socialmente. A pesar del esfuerzo, ¿verdad? Se aprobó el plan, pero nosotros nos quedamos con una experiencia que hemos continuado durante estos 2 años, ¿verdad? Llevamos para 2 años de estar trabajando con las asambleas patrióticas populares. En ese periodo, pues, hemos tenido 2 asambleas a nivel de cantón y un foro taller que precisamente nos estábamos planteando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que proponer. Estamos en crisis, ¿verdad? Sabemos que este asunto de la crisis económica no es por la pandemia, sino que ya venía arrastrada desde antes. Entonces, ¿cuál iba a ser nuestra propuesta? Y entonces nos juntamos siempre con personas de la comunidad y también buscamos aliados, expertos. En ese foro taller, por ejemplo, nos acompañó Luis Paulino Vargas, así de manera virtual porque por condiciones de salud no pudo trasladarse a San Ramón, pero ahí surgieron varias propuestas y siempre la idea es esa, ¿verdad? Que tenemos que ir a las comunidades y que tenemos que proponer y ser nosotros quienes propongamos las acciones y que sea el gobierno el que esté preocupado por nosotros y no nosotros preocupados por el gobierno. O sea, que a nivel comunal empecemos a ser tan proactivos y contundentes en las acciones, con un adecuado nivel de organización y de formación, de educación, para que de verdad logremos no ser solamente un apagafuegos, ¿verdad? Que nos activamos cuando hay una situación, sino que sea continuado en el tiempo para que de verdad las acciones tengan fruto. Entonces, pues nos hemos ido ahí coordinando con personas de la comunidad. Creo que eso ha sido muy valioso porque no se trata de un sindicato, no se trata solo de profesionales, no se trata solo de expertos, sino que hay jóvenes, hay adultos, hay personas representantes de sindicatos, hay simplemente miembros de la comunidad. Entonces, esa parte me parece muy importante. Pero luego vamos a ir conversando un poquito más al respecto. Muchas gracias, Dayana. Tal vez, Eva, podríamos, a partir de esto que ya nos ha comentado Dayana, pudieras contarnos también lo que se está trabajando en los sectores en los cuales estás involucrada. ¿Cuál es el balance que se hace de la situación de los elementos principales que les preocupa a ustedes como sector? ¿Cuáles son esos sectores? Y si están proponiendo algo en este momento frente a ello y cómo están avanzando, cómo sienten las posibilidades de avanzar realmente en esto. Sí, claro.
Bueno, como decía, como comentaba Dayana, eh, pues digamos, la crisis sanitaria no cae en el vacío, ¿verdad? Sino que cae en un contexto que ya era de por sí desigual, en el que ya de por sí existían grupos organizados, movimientos sociales que venían dando diferentes peleas, diferentes luchas alrededor de ese problema que ya de por sí teníamos como país. Y que yo pienso que esta crisis pues lo que hace es evidenciar un montón de esas contradicciones que ya la gente venía sintiendo, venía sufriendo, y en este contexto pues se vuelven más evidentes, más visibles, incluso se profundizan, porque pues no todo el mundo está viviendo igual esto que estamos viviendo. Hay una amiga, Juliana Martínez, que usa una metáfora que me gusta porque al final no vamos todos en el mismo barco, estamos en la misma tempestad, pero incluso si fuéramos en el mismo barco, no vamos todos en las mismas condiciones, digamos. Hay gente que va en la cubierta del yate, tomándose su vinito, y tiene otro montón de gente preparándole la comida y asegurándose que tenga que comer, asegurándose que tenga agua, y que haya un sistema de salud si lo necesita. Y hay otra gente que está casi que nadando, tratando de no ahogarse y de seguirle el, el, el camino a ese barco en el que pues no vamos todos en las mismas condiciones. Y pues en ese sentido, desde, digamos, desde movimientos ecologistas, por ejemplo, pues hace tiempo que veníamos también trabajando alrededor de contradicciones que tienen que ver con la relación que tenemos con la naturaleza y con la crisis ambiental que ya se venía advirtiendo y visualizando en ese sentido. Vivimos como que nos convencieron de que el desarrollo y el bienestar tiene que ver con un crecimiento ilimitado prácticamente, con un uso muy extractivo de la naturaleza, y que además es un uso desigual. Entonces tenemos gente en comunidades, por ejemplo, de que no tienen agua potable para lavarse las manos cada vez que lo necesitan, o para, tenemos barrios urbanos en la gran área metropolitana que reciben agua solo unas horas al día. Las comunidades de Atillo, por ejemplo, tienen años con ese problema. Y tenemos también comunidades donde sale el agua por el tubo, pero es agua que está contaminada con agroquímicos, porque han seguido expandiéndose monocultivos que usan venenos tremendamente dañinos que se filtran en el suelo y que han contaminado los acueductos de esas comunidades. Entonces, cuando en este momento decimos todo el mundo tiene que mantener ciertas medidas sanitarias, es bueno tener en cuenta que no todo el mundo tiene las mismas condiciones para mantener esas medidas. Y es decir, la crisis viene a profundizar esos conflictos y a hacerlos más evidentes. Es el mismo caso cuando pensamos, por ejemplo, en el sector alimentario. Estos días casi que todo el mundo está muy consciente de la importancia de la comida, y es de las cosas básicas que necesitamos asegurarnos. Pero bueno, hay muchísimas familias campesinas. Cuando hablamos de la agricultura costarricense, no es tampoco una sola agricultura. Hay una agricultura, digamos, más industrializada y de mayor escala, que de alguna forma es la que ha venido aprovechando la orientación y el apoyo desde las mismas políticas públicas, desde el mismo Estado. Esa ha sido una agricultura privilegiada. Y tenemos una agricultura campesina que ha estado muy abandonadita de cualquier tipo de apoyo de parte del Estado. Hubo gobiernos que decían la agricultura campesina no es eficiente y tiene que desaparecer.
ese discurso ha cambiado un poco en los últimos años, pero ahora lo que nos dicen es la agricultura campesina no es eficiente y tiene que modernizarse y tiene que entrar, tienen que meter drones y usar semillas certificadas. Y en el fondo nos siguen diciendo que esa agricultura campesina no es eficiente, pero es la que nos sigue dando de comer. Y es la que sigue pensando no en cuántas toneladas de piñas se exportan, muchas veces explotando a las personas que trabajan en las fincas, sino que está pensando en cómo seguir produciendo esa comida que hoy estamos valorando tanto. Y ese tipo de experiencias de agricultura campesina, de agroecología, además de gente que viene por convencimiento, tratando de producir sin dañar la naturaleza, sin usar venenos en sus fincas, cuidando su salud y la salud de la gente que consumimos, todo lo que están produciendo, es parte también de lo que llamamos un sector de economía solidaria, que tiene que ver con iniciativas productivas asociativas, es decir, no son proyectos individuales, sino que hay grupos de gente que se juntan para producir, no pensando en acumular ganancia, sino en resolver las necesidades básicas, que al final es el sentido de la economía. Don Mario probablemente nos pueda ampliar eso, pero si uno se va al sentido básico de la economía, la más esencial es resolver necesidades con recursos que son escasos y decidir cómo se usan esos recursos para resolver cuáles necesidades. Entonces, este sector de economía solidaria tiene que ver con resolver esas necesidades de forma asociativa, donde además no importa qué tanto capital se aporta, sino el trabajo que se puede dedicar a las iniciativas, y que además se trata de hacer de forma sustentable, manteniendo relaciones equitativas, de respeto, reconociendo la importancia, por ejemplo, de todos los trabajos de cuidados que normalmente hacemos las mujeres y que están tan invisibilizados. Y ese sector de economía solidaria, pues es otro de los que han estado abandonaditos desde las políticas públicas, desde ese modelo del que venimos, que ha ido provocando esas desigualdades, y que ahora explotan y nos ponen a pensar en la necesidad enorme de que desde ya empecemos a pensar cómo hacer para que cuando pase este pico de la crisis no volvamos a las mismas circunstancias que teníamos, sino que podamos pensar en otra cosa. Pero ciertamente estamos en un momento bien interesante para reorientar lo que venimos haciendo. Muchas gracias, Eva. Efectivamente, como sugiere Eva, como lo dio a entender también Mario, además de ser un representante de trabajadoras y trabajadores en la Caja del Seguro Social, es economista y por supuesto también tiene desde ese espacio un enfoque importante que aportar. Quizá ahora luego sería bueno, después de que Mario haga una primera participación, que tanto Dayana como Eva puedan compartirnos qué soluciones están planteando desde sus respectivos espacios a temas de desigualdad, a temas de endeudamiento que hay de las familias y de las pequeñas empresas, a temas de dificultades para producir. Pero definitivamente uno de los elementos que ha puesto esta crisis en evidencia es, además de que hay un tema sanitario que hay que atender, ha puesto en evidencia la importancia de una institución como la Caja Costarricense del Seguro Social, y que no es una importancia de estos 2 meses, de marzo y abril, es una importancia desde los años 40 del siglo XX, cuando se constituyó esa institución, y que ha sido un sostén para no solamente la salud, sino también para la economía y para incluso el sistema político costarricense. Sin duda, a esa importancia de la caja se suma, en mi criterio, quisiera ver si Mario está de acuerdo, cómo lo ven también las compañeras, se suma el tema de la alimentación, es decir, cómo hacemos como país
para tener la alimentación en nuestras manos, para no depender de otras fuerzas o intereses, sino tener esa capacidad de producir lo que nos vamos a comer, lo que llamamos soberanía alimentaria. Pero eso pasa necesariamente también por reconfigurar cómo estamos pensando el país. Entonces quisiera pedirle a Mario tal vez que haga un balance de cómo está viendo él la situación, cómo está viendo no solamente desde la caja, pero también en la caja, es decir, cómo ve la perspectiva y cuáles son los elementos principales que él podría expresar en este momento de lo que está leyendo de la realidad del país como representante de trabajadoras y trabajadores en la caja, pero además por su experiencia en otros espacios y también por su formación. Mario. Bueno, un saludo a Dayana, a Eva y a Héctor y a las personas que nos están escuchando y viendo. Voy a empezar por lo último que planteaba Eva. Estamos viviendo una época difícil, confusa, llena de incertidumbre, pero es una época, desde mi punto de vista, lindísima. Porque creo que se está anunciando el nacimiento de un nuevo mundo. Esta discusión que estamos teniendo aquí nosotros modestamente se está desarrollando en todas partes del mundo. Yo trato de darle seguimiento con las limitaciones del caso a lo que se habla en otros ámbitos y eruditos, académicos, economistas, sociólogos, politólogos están poniendo sobre la mesa de debate hacia dónde va el mundo. Y Eva hacía una pregunta central desde mi punto de vista. ¿Cuál es la razón del esfuerzo humano? ¿Por qué es que trabajamos? ¿Qué es lo que entregamos en el trabajo? Y la conclusión que yo he sacado, y bueno, no me creo que sea muy original, es que entregamos en el trabajo vida para hacer posible la vida. Entregamos nuestra vida para hacer posible la vida. Es decir, la razón de ser del esfuerzo es la vida. Y si la economía no tiene eso como objetivo principal, es una economía que va por camino equivocado. Yo incluso digo, sin tapujos, que la economía actual es una economía de la muerte, no de la vida. No promueve la vida, sino la muerte en función de la ganancia. Es decir, aquella vieja discusión entre el ser y el tener se inclina por el tener y no por el ser. Esta pandemia nos conmueve, la cantidad de muertos y toda la tragedia que se está viviendo. Y hay que tomar todas las medidas para enfrentarla, pero hay que recordar que todos los años se mueren 2,5 millones de niños de hambre en el mundo. 2,5 millones de niños de hambre en el mundo. Datos de organismos internacionales. 5 millones de niños mueren por no tener acceso a los medicamentos que podrían tener acceso si estuvieran en otras condiciones. Centenares de ancianos en África son ciegos, están ciegos, porque no tienen acceso a una operación de catarata que duraría 20, 25 minutos para que la vida de esas personas cambiara radicalmente. 46 millones de latinoamericanos viven en pobreza. Entonces, cuando uno ve esto y dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasa si la gente trabaja, se sacrifica, madruga, se acuesta tarde, se esfuerza y sin embargo lo que se promueve no es la vida? Hay que luchar entonces por una economía de la vida, por una economía por la vida, para que la gente viva con dignidad, porque eso se trata. Hay que vivir la vida con dignidad. Y esa es la lucha, y me parece que efectivamente antes de la pandemia esto estaba planteado y en el mundo entero las luchas sociales estaban explotando. Ahora las luchas sociales están en cuarentena también, aunque ya en algunos países empezaron a aflorar, y creo que después de la pandemia van a aflorar con una gran fuerza, y ahí se nos plantea a nosotros un gran reto. Y me alegra muchísimo lo que nos explica Dayana. ¿Por qué? Porque a mí me parece que hay que ir hacia la gente, efectivamente como lo están haciendo ustedes. Me gusta mucho algo que ha dicho el Papa Francisco, que dicho sea de paso también promovió una reunión con economistas para hablar de la economía de la vida. A mí me enojó mucho porque no me invitó, no
no me convocó, pero bueno, ¿qué va a hacer uno? Así es la vida. Pero el Papa ha dicho, hablamos mucho de los pobres, pero hablamos poco con los pobres. Y esto me parece que es muy importante, porque se trata incluso, cuando hablamos de la pobreza, de entender la cultura de la pobreza. En general, incluso le he dicho a alguna gente, hay que ir hacia el pueblo. Y la pregunta que le he hecho a algunos compañeros y dirigentes que se animan a invitarme a hablarles, les digo, bueno, ¿qué es pueblo? Defínanme, ¿cómo definen pueblo? Y resulta que no hay una definición muy precisa. Pueblo es una definición muy genérica. Bueno, ¿qué es pueblo? ¿A quién incluimos en esa categoría? ¿Cómo los incorporamos? ¿Cómo entendemos lo que piensan, lo que creen, lo que sienten? ¿Cómo partimos de su nivel de conciencia? Y esto me parece que es fundamental, porque Dayana y compañera Eva y Héctor, y a quienes escuchan, el gran reto que tiene Costa Rica es, y le hago mucha propaganda, desarrollar el nuevo 9 constitucional. En el año 2003 se reformó la Constitución Política y aquel artículo 9 que decía que el gobierno de la República es representativo y lo constituyen 3 poderes, etcétera, ahora dice el gobierno de la República es participativo, representativo y lo ejercen el pueblo y 3 poderes. ¿Cómo, Dayana, específicamente ustedes que están intentando esto, cómo lograr esto? No tiene que ver, creo yo, desde mi punto de vista, una discusión de la organización política del país. Por ejemplo, ¿cómo se eligen los diputados? ¿Debemos seguir manteniendo un régimen presidencialista o no? ¿Deberíamos tener unos consejos regionales con participación, por ejemplo, de las municipalidades y de las comunidades? ¿Qué rol pueden tener esos consejos regionales en la promulgación de las leyes, en los debates nacionales? ¿Debería el Plan Nacional de Desarrollo ser una discusión nacional, incluso aprobada en el Parlamento, o seguiría siendo papel mojado como ahora, que nadie sabe ni qué es el Plan Nacional de Desarrollo, ni cómo se discute, ni qué consecuencias tiene? Esa democracia participativa hay que construirla. Cuesta mucho, porque aquí agrego, hay que construir algo que han destruido de manera sistemática, que es el concepto de ciudadanía. ¿Qué es ser ciudadano? ¿Cuáles son los derechos de un ciudadano? ¿Cuáles son las obligaciones de un ciudadano? Y me parece que ahí hay que trabajar muchísimo y eso es una visión estratégica que deberíamos desarrollar. Le hago propaganda, Dayana. Los cantones de San Ramón, Palmares, Occidente han jugado en ese sentido un papel extraordinario en la historia de las luchas sociales en nuestro país y recientemente lo han demostrado también. Y creo que ahí hay todo un laboratorio, ojalá que podamos incluso establecerlo en términos de laboratorio para sacar experiencias y poder llevarlas a otras regiones del país. Los felicito por ese trabajo y ojalá que tengan éxito y modestamente ofrezco toda mi colaboración en lo que yo pueda. En ese sentido, yo he tratado de impulsar en la Junta a las juntas de salud. Las juntas de salud están creadas por ley y han sido un organismo muy importante, es ad honorem, a veces absorbido por la burocracia, a veces los compañeras y compañeros ahí con una perspectiva un poco más corta, viendo solo hacia adentro de la caja. Yo les he dicho, ustedes tienen que tener 2 caras, una cara hacia la caja, desde luego, para ver qué es lo que pasa ahí adentro, pero un contacto con la comunidad, con las municipalidades. Hay que revisar las asociaciones de desarrollo. Incluso, Eva, dentro de esa perspectiva, las empresas comunitarias podrían, y la economía social solidaria, generar, ¿verdad?, en una comunidad, una empresa solidaria de mujeres, comunitaria, de hombres, produciendo para satisfacer necesidades de la misma comunidad. Me parece que ahí hay toda una beta y que eso debería convocarnos a todas y a todos a trabajar en esa línea. Entonces, esto es muy importante porque a través de la construcción de la democracia participativa, nosotros podemos modificar
la correlación de poder que hay en el país. El poder no es el poder ejecutivo ni el legislativo, no, no, no. El poder es una construcción social. En la medida que nosotros nos organicemos y tengamos clara una estrategia, podemos influir en esa estructura de poder. Influir. Incluso así lo definen algunos politólogos. El poder es la capacidad de influir. Vean lo que pasa. Y hay una pregunta que les dejo. ¿Por qué mandan los que mandan en Costa Rica? Y gente me dice, porque tienen la plata, porque tienen el poder, la riqueza. Sí, 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 todo eso, pero tienen una cosa. Tienen una estrategia clara y están unidos. Y resulta que el movimiento popular no tiene una estrategia clara y estamos separados. Dayana dice una cosa muy importante, conclusión que sacan de las últimas luchas. El sindicalismo tiene que dar un salto. No podemos ir haciendo sindicalismo de hace 10 o 15 años. Tiene un reto encima extraordinario. Los métodos de trabajo, su visión, su estrategia, tiene que cambiar y es una cosa que debemos promover urgentemente en el país. Yo, como ustedes ven, Eva y Dayana tienen la culpa porque lo pican a uno para hablar de otras cosas. Pero veamos otra cosa importante para ir ubicando el tema de la caja. En julio de 1943 se aprobó en Costa Rica la reforma constitucional para incluir el título quinto, que es el de las garantías sociales. Y creo, compañeras y compañeros, que debemos empezar a prepararnos para celebrar en julio, por todo lo alto, esa reforma constitucional que empezó a cambiar mucho a nuestro país. Dentro de esa reforma constitucional está la Caja Costarricense del Seguro Social, que juega un papel determinante en el desarrollo de nuestro país. Pero esas garantías sociales, que en alguna medida, esto hay que discutirlo más con los historiadores, están en el centro del golpe de Estado de 1948, creo que es importante rescatarlas, estudiarlas, leer ese título quinto y promover su desarrollo y su defensa. La Caja del Seguro, bueno, es indiscutible el papel que juega, pero no es solo la Caja. Es que en Costa Rica los aspectos de salud tienen que ver con la educación. La educación que empezó a desarrollarse explosivamente a partir de 1948. Tiene que ver con el desarrollo del agua potable, aunque la crítica que está haciendo Eva es válida, pero el agua potable, el desarrollo en todo el país, tiene que ver con el alcantarillado, tiene que ver con la electrificación, tiene que ver con las comunicaciones. Todo ese conjunto ha hecho que las condiciones sanitarias de nuestra población asciendan. La mortalidad infantil está entre las más bajas del mundo, la mortalidad materna está entre las más bajas del mundo y la esperanza de vida está entre las más altas del mundo. Y esos éxitos nos plantean retos importantes. Por ejemplo, los viejitos llegamos a la edad que tenemos con 2 o 3 enfermedades crónicas. Casi todas las enfermedades ahora empiezan a ser crónicas, duran 3, 4, 5 años la persona antes de terminar su existencia, ¿verdad? Excepto algunas otras enfermedades que son que producen un final más inmediato. Eso, y agregarle a un tema que me parece que es muy importante, la inequidad regional. Esto es terrible. Vean, que una persona tenga que venir desde Zigzaola o desde la frontera con Nicaragua a recibir quimioterapia en los hospitales centrales, eso es un crimen. O que tenga que venir a recibir un procedimiento de hemodinamia, eso es un crimen. No puede ser. Nosotros tenemos que desarrollar los hospitales regionales, los hospitales para que el servicio a la población sea ahí, a la población más cercana. Lo mismo he planteado de los partos. Estoy en contra de que hayan partos en los hospitales nacionales, excepto que sean partos muy complejos, que ya se sepa que hay una complejidad agregada, ¿verdad? Los partos deberían ser más cercanos a la comunidad, más cercanos, ¿verdad? A la gente. Bueno, esta es una lucha que hay que dar.
Las demandas de la población están creciendo mucho, la gente se entera, está informada, la organización popular es muy importante, hay que dar esa lucha. Y para eso necesitamos una caja del seguro más fuerte. Vea que ahora nosotros nos alegramos mucho de lo que está haciendo la caja con la pandemia, pero resulta que no es solo ahora, es que el hecho de que tenemos en la caja controlada a la persona que tiene condiciones de salud que la ponen en más peligro, resulta que ahora se le puede dar ese seguimiento. Tenemos el EDU, sabemos cuáles personas padecen de esto, del otro, y la caja puede dar una respuesta integral. No es solo frente a la pandemia, y además el personal, todo el personal preparado, capacitado para desarrollar esa atención. Bueno, es un principio, yo no sé, Héctor, porque si me dejan, terminamos como a las 3 de la mañana. Tengo que hablar del tema del financiamiento de la caja y contarles lo que está pasando ahí, pero por ahí, por si hay alguna reacción en contra para... No, me parece que podemos hacerlo en una segunda vuelta, en una segunda ronda, porque lo que queremos es arribar precisamente a cuáles soluciones concretas se propone, pero me gusta mucho el hecho de que Mario, no sé qué piensan Dayana y Eva, ha planteado el tema en términos amplios, es decir, no estamos hablando únicamente de soluciones económicas, sino que tenemos que también pensar en temas de solución política, apelando ya a lo que decía Dayana inicialmente, ¿verdad? Cuando arrancó la conversación, es decir, el trabajo que están haciendo en la comunidad y que Mario destaca de manera muy amplia. Y lo que decía Eva también, en el sentido de lo que están trabajando en sectores amplios. La gente que trabaja en economía social solidaria está ahí porque piensa que tiene que sobrevivir y que tiene que encontrar una solución a su vida, pero también está ahí porque piensa que hay una forma distinta de crear esa vida que Mario está diciendo, ¿verdad? Y que la economía para la vida se origina ahí precisamente, en un enfoque distinto de cómo manejar la agricultura. Hoy, por cierto, leíamos en redes digitales un reclamo que hace el ministro de Agricultura, ¿verdad? A sectores que no están viendo precisamente lo que es posible hacer desde otro ángulo. Entonces, creo que sería importante plantear en ese sentido, con base en lo que han dicho ya Dayana, Eva y Mario, que obviamente la solución no pasa únicamente por los temas financieros, porque cuando se habla de temas de soluciones concretas que tienen que ver con el Banco Central, que tienen que ver con los impuestos, estamos más bien en un campo pequeñito de la economía, que es el campo de las finanzas. Pero hay un campo más amplio que es el campo de la economía, que Eva tocaba, ¿verdad? Es decir, ¿cómo pensamos la economía? ¿La pensamos como una forma de resolver las necesidades o lo pensamos como una forma de administrar la escasez? ¿Verdad? Hay quienes quieren seguir pensando la economía como una forma de administrar la escasez, pero podemos pensar la economía como una forma de satisfacer las necesidades, de atender lo que las comunidades requieren. Y para ello tenemos que ir a lo que decía Mario. ¿A dónde? A la participación ciudadana, ¿verdad? Y entonces esto nos coloca en un espacio muy interesante, porque llegar ahí tiene un recorrido previo. Implica que la gente se sume a una propuesta que hace una organización comunitaria, o que se sume a una propuesta que hace una organización ecologista, o cualquier otro tipo de organización social. Se requiere eso, y para que eso se dé, también se requiere trabajar las ideas, trabajar la lucha cultural que proponemos en Alianza por una Vida Digna, y trabajar también la organización. Cuando Mario menciona a las juntas de salud, me recuerda procesos que hemos hecho en nuestro país, por ejemplo, la Caja que Queremos, que fue un proceso que se dio entre 2010 y 2014, donde planteamos, y recuerdo que yo lo conversaba en esa época con Mario, las causas principales de la crisis de la Caja en aquellos años. Y una de las causas que señalábamos era la falta de darle la fuerza que requieren las juntas de salud. Y la solución principal que planteábamos para la crisis de la Caja en aquella época era darle fuerza a las juntas de salud, ¿verdad? Esa lamentablemente no se ha hecho como se debería hacer. Mario lo dice también, burocracia y otros elementos también de interés que han obstaculizado ese desarrollo. Pero ¿qué pasaría si nosotros lográramos, por ejemplo, que realmente las juntas de salud se empoderen o participen de la manera activa y directa que pueden hacerlo? ¿Qué pasaría si las juntas de educación
cumplen y les permiten que cumplan lo que dice la ley que las creó y el reglamento, que es que les corresponde coadyuvar en la educación de la comunidad, y si les corresponde coadyuvar, no son únicamente jalar sillas y ayudar a hacer meriendas, es también pensar la pertinencia de la educación para una comunidad, para una región. No es lo mismo un programa educativo para Tucurrique, que es una zona agrícola, que para una zona costera o para una zona urbana en San José, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante esto, y sería muy interesante si a partir de esto, tanto Dayana como Eva, empezando una segunda ronda, pudieran comentar qué están haciendo en esos ámbitos, ¿verdad? Porque ya se adelantó la información de parte de lo que nos comentaba Dayana. La pregunta es, bueno, tenemos que resolver el tema de la crisis. Eso es lo que se nos pide de alguna manera, lo que nos reclama la sociedad. Pero esa solución de la crisis no pasa únicamente por temas de decisiones financieras, pasa por la participación ciudadana, pasa por el involucramiento de las comunidades en pensar esas soluciones y en ejecutarlas. Y pasa necesariamente por cómo crear esa fuerza en la comunidad, y también pasa cómo generar confluencia. Yo a veces prefiero hablar de confluencia y no de articulación, porque cuando hablamos de articulación entre los movimientos sociales, si nos parece, nos da la idea de que es que tienen que juntarse y tener una junta directiva común, y no es eso. Es generar confluencia. Y aquí traigo a la memoria a otro compañero del movimiento social, Edison Valverde Araya, que en una reunión que teníamos precisamente sobre el tema de la confluencia popular, él se levantó y en una pizarra que había en la sala dibujó una montaña. Y luego dijo, yo voy a explicar lo que yo entiendo por confluencia. En esta montaña, aquí hay una naciente y baja un riachuelo. Aquí hay otra naciente y baja otro riachuelo. Y aquí hay otra naciente y baja otro riachuelo. Los tres riachuelos bajan y forman un río, y ahí confluyen y generan una fuerza que es capaz de mover piedras y mover y alimentar y dar vida a lo que está para abajo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es cómo logramos generar esa fuerza en la comunidad, cómo logramos generar esa fuerza en los sectores de la economía social, en los sectores de la agroecología o del ecologismo, y cómo logramos también esa confluencia, para quizá luego poder entrar a proponer si hay soluciones financieras, pero no es únicamente el tema financiero que tenemos que pensar en esta crisis. Hay otros temas que no tenemos que dejarlos de lado o que no podemos dejarlos de lado. Quizás si Dayana quisiera nuevamente participar. Sí, muchas gracias. Bueno, agradecer a Mario, ¿verdad?, por su apoyo en este proceso que llevamos desde las Asambleas Patrióticas Populares. Precisamente la primera asamblea que nosotros tuvimos ya a nivel de cantón, ¿verdad?, tenía como su motivación ese artículo de Walter Antillón, El poder del pueblo, porque como parte, ¿verdad?, de nuestro trabajo estamos convencidos de que tenemos que retomar la alfabetización constitucional y darle fuerza, darle reconocimiento, darle vida a ese artículo 9 de la Constitución y al artículo 11 de la Constitución, que son los que nos dan ese poder soberano, ¿verdad?, al pueblo soberano de actuar. Y entonces creemos que eso tiene que ser como un norte, siempre tenerlo muy presente dentro de las acciones que nosotros hagamos. Eso para retomar lo que decía Mario, ¿verdad? También con lo que decía Eva, por ejemplo, de la agricultura campesina. Bueno, aquí en la zona de San Ramón tenemos muchos agricultores, ¿sabes? Es un amplio sector del comercio, de la economía, pero vemos un agricultor precisamente es el empobrecido, el abandonado por el Estado, el que tiene muchas dificultades para salir adelante. Y el agricultor ve que ya sus hijos, por ejemplo, no quieren continuar con esa actividad porque ven todas las dificultades, porque ven que no hay apoyo, ven que así no van a salir adelante, pero entonces ahí es donde hemos pensado que hay que verlo desde otro punto de vista, ¿verdad? De ver esa agricultura como parte de la economía solidaria y como una posibilidad de que las comunidades puedan autogestionarse, ¿verdad? Que haya más una economía rotativa dentro del mismo cantón y que puedan generarse soluciones a nivel, ¿verdad?, de comunidad.
Y por eso, una de las acciones, ¿verdad?, que nosotros tenemos pendiente es ir nuevamente a las comunidades, apenas, ¿verdad?, sea posible hacer ese tipo de encuentros, porque necesitamos identificar esas necesidades para trabajar en conjunto y reconocer que en las diferentes comunidades, ¿verdad?, del cantón pueden haber necesidades similares y entonces ahí unificar los esfuerzos para tener soluciones colectivas a esas necesidades. Nosotros nos hemos propuesto, ¿verdad?, que ese encuentro con las comunidades gire en torno a 3 ejes y que, bueno, uno de esos es la alfabetización constitucional, como les mencionaba, lo de los artículos 9 y 11 de la Constitución, pero también creemos que tenemos que ir a las comunidades pensando en esa defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es un baluarte de nuestra sociedad y creemos que tenemos que defenderla. Y también el otro eje es el de la justicia tributaria, que ya vemos que las soluciones de la crisis no es solo la parte de las finanzas, como decía usted, sino que hay otros aspectos sociales, pero también creemos que tenemos que ir hacia esa propuesta de una justicia tributaria que contribuya al desarrollo social, porque no podemos pensar que se aprobó el plan fiscal y que, bueno, ya aquí todo se acabó, no hay nada que hacer. No, sí hay muchas cosas por hacer y tenemos que ir generando, ¿verdad?, esas propuestas, pero para que eso se pueda dar necesitamos ese músculo social, ¿verdad? Ese pueblo organizado, consciente de cuáles son sus necesidades y de qué es lo que puede lograr si se adaptan, ¿verdad? Si se adoptan más bien estas propuestas de justicia tributaria, que bueno, cuando fue la lucha contra el combo fiscal, se dieron muchísimas y ninguna de ellas se consideró prácticamente. También tenemos en este espacio, ¿verdad?, de las asambleas patrióticas populares, tenemos compañeros que están también en el movimiento de Salud Sin Paredes y están coordinando actualmente un proyecto de investigación con estudiantes de psicología comunitaria, de la carrera de psicología aquí de la UCR, y ellas están, ¿verdad?, estos estudiantes están haciendo o van a hacer una investigación precisamente sobre las percepciones que tienen diferentes líderes comunales en torno a la crisis por el COVID-19. Entonces, ahorita actualmente creo que la gente todavía está como en shock por este asunto del confinamiento y tal vez no hemos entrado en razón o la gente aún no dimensiona el tamaño de la crisis y todo lo que esto va a significar, porque ya teníamos altos índices de pobreza, teníamos altos índices de desempleo y van a seguir creciendo. Entonces, como que la gente aún quizá no lo dimensiona del todo, entonces esperamos en un par de meses tal vez tener algún acercamiento a esa percepción, ¿verdad?, de esos líderes comunales. Y como lo mencionaba Eva, bueno, también la gestión del recurso hídrico. Aquí en la comunidad de San Ramón tenemos casos, ¿verdad?, muy concretos de problemas con el recurso hídrico, de comunidades a las que se les niega el derecho al agua potable, ¿verdad?, por conflictos de intereses ahí. De hecho, hay una comunidad que está en un proceso judicial porque se les ha negado ese derecho. Es un precario, ¿verdad? Además es una población que ya está en exclusión social, que está en abandono por parte del gobierno y además se les niega ese derecho al agua potable. Y también vemos ahí que existe un doble discurso, porque por una parte el gobierno anuncia con bombos y platillos medidas como el bono proteger o este otro programa que tienen con la Comisión Nacional de Emergencia, ¿verdad? Y se les ha negado. Son planes que resultan a veces inaccesibles por la forma en la que se están gestionando y la gente no sabe si va a lograr tener algún tipo de ayuda, porque por sí desde antes de la crisis por el COVID-19 ya estaban afectados, ya su situación era precaria. Entonces, tenemos situaciones, ¿verdad?, muy concretas también y que debemos colaborar a solucionarlas en la inmediatez, pero no podemos quedarnos con esa solución en lo inmediato. Debemos
ir pensando también en ir más allá. Y por eso proponíamos esos ejes en los cuales queremos trabajar. Básicamente por ahí va un poco el trabajo que nos estamos planteando, ¿verdad? Muchas gracias, Dayana. Antes de que tal vez participe Eva, me parece importante destacar uno de los comentarios que se hacen en el chat del Facebook Live, hace alusión a la importancia de recuperar el concepto del doctor Ortiz Gayer, ¿verdad? Del Hospital Sin Paredes, muy vinculado al concepto de participación ciudadana que Mario hacía también alusión. Es un elemento distintivo, ¿verdad?, de la zona de Occidente, el Hospital Sin Paredes, que también las asambleas patrióticas populares y otros movimientos sociales de Occidente constantemente están recuperando esa memoria, pero que no sea únicamente como memoria, ¿verdad?, sino que estos movimientos lo recuperan como un ejemplo a seguir, ¿verdad?, como un elemento y como levantar una propuesta política de cómo debería funcionar realmente la salud con ese enfoque. Igualmente importante de lo que plantea Dayana está el concepto de justicia tributaria, que me parece que en las propuestas que se puede hacer para salir de la crisis, en el campo específicamente financiero y económico, está ese concepto, justicia tributaria, que es uno de los ejes también de la Alianza por una Vida Digna, que hemos planteado 3 ejes de trabajo. La justicia tributaria como un eje fundamental, la defensa del Estado Social de Derecho, de las garantías sociales, ¿verdad?, que lo podemos comprender también con ese concepto, y la participación ciudadana. En eso coincidimos plenamente también con lo que se ha planteado y creemos que reforzar e insistir en esos 3 ejes es clave. Justicia tributaria, defensa del Estado Social de Derecho y participación ciudadana como vías para salir adelante. Entonces, reiterar que las soluciones no son únicamente de índole financiera o el campo económico. Incluso creo que este concepto es de manera muy acertada retomado por el grupo de economistas pluralistas que ha coordinado Luis Paulino Vargas Solís y que presentó una propuesta. Y ese mismo enfoque también puede uno leerlo en lo que ha propuesto algunas organizaciones sindicales, como el caso del SEC, ¿verdad?, Sindicato de Trabajadores y Trabajadores de la Educación Costarricense, que también hizo su planteamiento, y lo mismo que otro grupo sindical que salió con el nombre de Desde la Otra Acera. Se puede decir que son todos conceptos o propuestas regidas por el concepto de justicia tributaria para poder salir adelante. Entonces, Eva, ¿qué elementos también nos puedes aportar en este enfoque de trabajo? Sí, creo que esas propuestas que mencionabas ahorita, Héctor, y otras que diferentes sectores han ido presentando en estos tiempos que nos tocó vivir, tienen un poco que ver con ese proceso de confluencia, articulación. Creo que tenemos que buscar otra palabra todavía, porque creo que es algo que se va dando en la práctica y no necesariamente terminamos todas y todos en un mismo río siendo parte de la misma agua. Y hay diferentes expresiones de organización del movimiento popular y en la práctica, aunque no estemos en la misma agua todavía y siga presentándose propuestas desde diferentes esfuerzos y perspectivas, yo creo que por un lado que eso es natural que pase y porque tiene que ver también con las características de cada territorio desde donde se genera esa organización o de cada sector. Está bien que pase y si nos damos cuenta, tenemos un montón de propuestas que van en la misma dirección. No necesariamente como parte de un mismo río, firmando todo el mundo un mismo documento, pero sí en una dirección similar que está cuestionando digamos, el enfoque tan restringido que se ha venido manejando desde espacios de toma de decisión. Que creo que es parte de lo que tenemos que hacer, porque si bien es cierto, la discusión no es solo financiera, también es una discusión financiera y es muy importante que todas esas otras voces puedan influir
en las medidas financieras, que al final terminan dibujando el entorno en el que nos movemos. Entonces, cuando el gobierno decide, empezar con medidas, digamos, empezar la reacción económica a la crisis sanitaria con medidas de apoyo a las empresas y, por ejemplo, decide disminuir la base contributiva que tiene que aportarse a la caja del Seguro Social, pues eso significa una reducción le ayuda a las empresas, pero al mismo tiempo significa una reducción de ingresos para la caja en el momento en que la necesitamos fuerte, ¿verdad? Entonces, pienso, para mí un eje fundamental es justamente el que nos compartía Dayana, que tiene que ver con esos procesos de organización en que la gente, en que podamos posicionar esas otras perspectivas, ojalá en igualdad de condiciones. Yo estoy convencida de que tenemos muchos mejores argumentos, más sólidos, que se defienden solos, pero nos cuesta mucho más ponerlos en la discusión pública. Entonces, creo que cuando esos argumentos empiezan a lanzar desde muchas voces y empezamos poquito a poco a cambiar ese sentido común de que las cosas hay que hacerlas solo de cierta manera, solo como se han venido haciendo, que de alguna forma es pues lo que nos tienen en la situación de desigualdad en la que estamos y desde la que nos cuesta más resolver con equidad el momento de crisis que estamos viviendo. Creo que esos procesos de organización, de generación de propuestas y de pelearlas y defenderlas, nos ayudan a incidir en espacios políticos, nos ayudan también a aclararnos desde los movimientos sociales y además nos ayudan a ir poniendo en práctica cosas que no tienen que ver con lo que se decida en la Asamblea Legislativa o en Casa Presidencial, sino cosas que podemos y en la práctica se están haciendo ya en muchas comunidades. Por ejemplo, digamos, preguntabas por algunas de las propuestas que se vienen impulsando desde diferentes sectores. Yo quisiera, por ejemplo, mencionar algunas de las que se han venido tratando de posicionar desde, por ejemplo, de la Federación Ecologista, la FECON, desde diferentes grupos ecologistas también, y también desde estos procesos de economía solidaria, por ejemplo, la importancia de aprovechar ese momento para repensar la relación con la naturaleza y ir más allá de esa lógica extractiva que viene además, digamos, centralizando el control de los recursos y que viene arrebatándoselos a las comunidades, y que tiene que ser además un replanteamiento más allá de la descarbonización, por ejemplo. O sea, no es solo un pedacito de la relación con el ambiente y la forma en que lo utilizamos lo que hay que revisar, sino que es la lógica que está detrás de eso. Eso tiene que ver también con la necesidad de repensar y reorganizar las prioridades en el tema agropecuario y alimentario, que es otra de las propuestas que muchos sectores están confluyendo alrededor. Apostar de verdad por una ruta hacia la soberanía alimentaria, a que esos agricultores y agricultoras que siguen apostando por sembrar comida, que nos siguen garantizando que podemos tener alimentos, tengan de verdad el tipo de apoyos y de redes que necesitan para que la gente joven no esté pensando en cómo salir corriendo del campo porque han visto lo difícil que ha sido para sus familias, sino que encuentren de verdad, ya que ahí hay una opción real para desarrollarse, para trabajar, que les puede permitir una vida digna, en buenas condiciones,
y que les den ganas de seguir trabajando ahí. Y eso tiene que ver entonces y eh, con que la gente que está sembrando frijol, por ejemplo, no se encuentre con que tiene que terminar vendiéndolo a menos de lo que le costó producirlo, porque es la única forma es el único precio al que se los van a comprar. Y en ese sentido, pues hay otras propuestas que también estamos haciendo de cara a políticas públicas y que también vienen ya funcionando en la práctica. Por ejemplo, en la lógica de armar estos circuitos cortos económicos a partir de lo local que permitan movilizar bienes y servicios que te permitan comprarle primero a la gente que tenés más cerca y que eso implica un apoyo a la economía local, además de reducir costos en transporte, en el almacenaje de los productos. Y además, ojalá que esos circuitos cortos se puedan ir entrelazando entre sí para ampliarse más allá, porque no siempre tenemos en el cantón todo lo que necesitamos o no se puede vender en lo local todo lo que se está ofreciendo. Pero entonces que esos circuitos puedan irse entrelazando también en redes campo-ciudad, en alianzas de la economía solidaria con otras empresas de economía solidaria, con instituciones públicas, con municipalidades, con asociaciones de desarrollo, con diferentes instancias que tienen cada una la posibilidad de aportar de formas diferentes a ese tipo de sistema. Esa propuesta está también muy amarrada con la promoción de un consumo responsable, consciente, porque, bueno, es necesario ese cambio cultural que mencionabas. De pronto, como personas consumidoras, tenemos que acostumbrarnos, por ejemplo, a que, qué sé yo, a que no se produce tomate todo el año. Si se produce de forma agroecológica, pues hay ciertas épocas en las que hay tomate y hay otras épocas en que hay que hacerse la ensalada con otros vegetales, porque sale carísimo producir tomate en ese momento. Y entonces tenemos que ir aprendiendo eso, ir generando ese cambio cultural, ese cambio mental, que nos ayude a priorizar formas solidarias de consumo, que además el consumo es un poder enorme, digamos. Lo que pasa es que estamos tremendamente desorganizadas y desorganizados como consumidoras. Casi nunca nos pensamos así. Pero, digamos, realmente hay un enorme poder en el momento en que la gente se articula, se pone de acuerdo de alguna manera y dice, bueno, no vamos a comprar ciertas marcas porque están generando daños ambientales o porque están explotando a los trabajadores. Eso genera impactos económicos que nos da mucho poder. Entonces, digamos, este tipo de propuestas para promover el consumo solidario y responsable, circuitos económicos locales que se entrelacen y que permitan esa circulación de bienes y servicios en la lógica de resolver las necesidades de la gente, revisar el modelo agropecuario, apostando por la soberanía alimentaria, por formas más sustentables de producción, de distribución y de consumo también, revisar esa relación con la naturaleza, todo ese tipo de propuestas pienso que confluyen en una misma dirección que tiene todo que ver también con esos procesos de participación, de organización desde ese pueblo que no sabemos cómo definir, decía Mario hace un rato, desde la gente. Y tal vez eso sería, digamos, la última gran propuesta o gran demanda a la que yo quisiera referirme. Todos los grupos y todos los procesos que yo conozco que
que están pensando en estos momentos, en la necesidad de las decisiones tomar no se desde ciertos espacios de representación. Esas decisiones, el pueblo en la realidad, tienen que ser decisiones participativas, muy transparentes. En este momento, el cómo es muy, siempre importa, pero en ese momento es práctico que no sean decisiones que alguien decidió. Tiene que abrirse a discusión, a intercambio, y tiene que abrirse esas posibilidades por lo menos de poner en la mesa de discusión otro tipo de soluciones, otro tipo de medidas, que se valoren todas esas cosas que a veces ni siquiera reconocemos que existen, y cuando existen las miramos así como con cierta subestimación, digamos, y en realidad pues están demostrando que se puede, que podemos hacerlo diferente, y que tienen que ser parte de esa nueva normalidad que deberíamos de estar construyendo desde ahora. Muy bien, Eva, muchas gracias. Me parece que aportas elementos también claves, igual que Dayana. Hay comentarios muy interesantes en la gente que está siguiendo la conversación, ¿verdad? Y que coinciden con el tema de la necesidad de la participación ciudadana, de reconstruir el concepto de cómo tenemos que organizarnos como país, la necesidad de atender la diversidad de los temas que nos interesa. Yo creo que lo ratifica la conversación. Es decir, como movimientos sociales, no estamos enfocados únicamente en un campo, ¿verdad? Si uno mira, por ejemplo, las propuestas que han salido de la Unión de Cámaras de sector empresarial, uno ve que la orientación es básicamente un tema financiero. No estamos viendo ahí que estén hablando de mayor participación ciudadana, de fortalecer la democracia, de fortalecer la calidad de la atención en la seguridad social. No estamos viendo que estén hablando de mejorar las condiciones de trabajo de las personas, o que estén hablando de asegurar la estabilidad laboral, ¿verdad? Están enfocando en una ruta, y como movimientos sociales tenemos un enfoque que es amplio y que es distinto. Se han tocado temas muy importantes, ¿verdad? Tanto lo que tiene que ver con la justicia tributaria, la participación ciudadana, la importancia de transformar prácticas, decía Mario, en los movimientos sociales y también en el movimiento sindical, ser críticos y autocríticos, y de manera fraternal decir lo que tenemos que mejorar y corregir para que tengamos la capacidad de no solamente seguir pensando, seguir sintiendo, pero también proponiendo, y tengamos posibilidades de escucha. Entonces, Mario, ¿qué más quisieras aportarnos en este momento? Y tal vez nos preparamos, si les parece, ya tenemos un poquito más de la hora, nos preparamos para una tercera ronda, si a ustedes les parece bien, a no ser que surja algo adicional, una tercera ronda donde tal vez cada quien, Dayana, Eva y luego Mario, puedan cerrar con propuestas concretas, si las tienen, de su sector, en campos diversos, ¿verdad? No solamente el campo financiero, sino en los diferentes campos. Mario. ¿Tenés el micrófono apagado? Mario tiene el micrófono apagado, no le estamos escuchando. Don Mario tiene que activar el micrófono. Creo que está buscando. Ya. Vamos a ver. La historia nos enseña que cuando un pueblo es agredido o un grupo es agredido, el grupo tiende a unirse para defenderse. Eso pasa incluso en la evolución biológica. Y cuando un grupo de bacterias se unen, cambia la correlación de fuerzas en el poder, pues, ¿verdad? Esto es muy interesante. El hecho de que ahora haya
tanto ánimo de confluir es un reflejo, una respuesta a eso. Nos sentimos agredidos y hay que buscar cómo confluir. Yo les recuerdo una enseñanza en el Martín Fierro, cuando el padre le da consejos a los hijos y les dice, un consejo es, los hermanos sean unidos, esa es una ley primera. Si los hermanos pelean, se los comen los de afuera, dice en lenguaje coloquial Martín Fierro. Yo creo que eso hay que convertirlo en una consigna, no para evitar la complejidad, ¿no? Como dice Eva, es complejo. Pero yo le agregaría a la metáfora de los ríos algo que me parece importante. El mar es más grande que los ríos, porque se pone debajo de ellos. ¿Verdad? O sea, ahí está, digamos, un concepto de humildad. Se pone debajo, pero es más grande que todos. Efectivamente, tenemos que trabajar con una gran humildad, oírnos, tratar de entendernos, pero sí creo que es posible trabajar hacia un programa mínimo unitario. Por ejemplo, aquí se ha planteado el tema de la discusión pública-privada, lo público, lo privado, el tema ecológico, la cuestión de género, el tema de la equidad, la defensa de la vida, el desarrollo pleno de una nueva democracia, de la participación ciudadana, de la construcción del concepto de ciudadanía. Yo creo que sobre esos principios se puede avanzar hacia una posición de una posición unitaria, y habría que hacer ese esfuerzo para trabajar en eso. Digamos que haya un marco común en donde ciertamente pueden haber aspectos tácticos que se mueven para un lado o para el otro, pero que haya una estrategia, un marco común que nos una. Dentro de eso, digamos, planteando algunas cuestiones concretas. Vean, por ejemplo, cómo se pueden enlazar cosas. En la caja, algunos dimos una pelea y hay una estrategia aprobada para impulsar la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Ahí se inscribe lo del hospital de día, pero ahí también se inscribe el tema ecológico. Ahí se inscribe el tema del vínculo con la producción agropecuaria de la zona. Yo he planteado, por ejemplo, que en las comunidades deberíamos dar clases, cursos, charlas de cocina y vincular la alimentación con la cocina, con la utilización de los productos de la zona, y vean cómo una lucha por la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad nos puede hacer confluir en una gran cantidad de aspectos de los que aquí hemos estado conversando. Lo señalo como un ejemplo concreto de esto. Yo he insistido, en las escuelas deberíamos tener clases de culinaria, colegios, escuelas, ¿verdad? Porque no es solo, bueno, además de la producción sana, aprovechando los recursos de las zonas, nutritiva, además el uso de la mesa, y eso, voy a explotar la parte comercial, tiene también un vínculo con el desarrollo del turismo, porque si desarrollamos nosotros también nuestras propias prácticas y escuelas culinarias, yo he visto que, por ejemplo, el otro día estaba viendo un informe que una gran cantidad del turismo a España es por aspectos culinarios. La gente va por el tipo de comida, o en mismo México, mucha gente va para aprovechar la comida mexicana. Entonces yo creo que ve que como podemos encontrar puntos de encuentro, ¿verdad? Podemos en esta lucha general. Esto incluso nos vincula, Eva, con las empresas comunitarias. Ve usted, lucha por prevención, promoción de la salud, empresas comunitarias, vinculación con el sector agropecuario, aspectos ecológicos, desarrollo de la democracia participativa. En fin, ahí, claro,
es un gran proyecto y hay que organizarlo y ver cómo lo impulsamos, pero creo que ahí hay puntos de encuentro que me parece que son importantes. Yo, digamos, hablando de la caja, bueno, hay esa lucha por fortalecer los servicios de salud. Hay grandes retos, ya planteé el tema etario y el tema del desarrollo de las enfermedades. Asociado a eso está el costo de la medicina, digamos, el desarrollo tecnológico, que además tiene varias partes, la parte de los equipos médicos, pero también tiene la parte de los medicamentos. Ahora se está avanzando cada día más hacia medicamentos biológicos y hacia medicamentos personalizados. Esto es un gran salto, pero también tiene un gran costo, debido fundamentalmente al abuso impresionante de las grandes empresas farmacéuticas. Cuando se escriba esta época de la humanidad, dentro de las grandes estafas contra la humanidad está el papel de las grandes empresas farmacéuticas que cometen verdaderos crímenes contra la humanidad, pero crímenes atroces. Yo he estudiado a fondo las denuncias sobre esto y realmente se le para el pelo a uno de ver de lo que son capaces de hacer. Ahora mismo Trump les ofreció a las empresas que les pagaba todo lo que les costara la investigación para encontrar una vacuna y que si encontraron la vacuna, la empresa que la encontraba la podía explotar libremente. Vean qué terrible que es eso. El público, el sector público les paga la investigación y cuando la logren, la utilidad es privada. Esto es terrible lo que está pasando. Entonces, aquí hay un gran reto. Ya había un reto. Antes de la pandemia estábamos discutiendo sobre el tema de cómo fortalecer las finanzas de la caja. Ahí hay dos vertientes. Una es la financiación estructural de la caja, cómo revisar si el método que tenemos es el mejor o hay que cambiarlo. Ahora, eso está asociado a los problemas inmediatos, ahora, en este momento, antes de la pandemia y ahora. O sea, hay una discusión de mediano y largo plazo y una discusión de lo inmediato. Antes de la pandemia habíamos invitado al señor ministro de Hacienda y la ministra de Educación, por una razón muy particular, a la Junta Directiva de la Caja. Se les planteó el problema de la deuda que tiene el Estado y el ministro de Hacienda dijo, yo no puedo hacer nada, no hay condiciones para pagar esto. Después de la pandemia, promovimos una reunión con el presidente de la República. El presidente de la República estuvo acompañado de la ministra de Planificación, del ministro de Hacienda, del presidente del Banco Central. Le volvimos a plantear el problema, pero con una propuesta de solución. ¿En qué consiste la propuesta de solución? Aquí me pongo un poquito economista. Nosotros podemos enfocar dos tipos de políticas principales, hay muchas, pero digamos la política fiscal que tienen que ver con los impuestos, el gasto del gobierno, la dirección de esos gastos, la implicación de esos impuestos, si es una política progresiva o no, o regresiva, ¿verdad? ¿Qué papel juegan los impuestos? A veces es para recaudar, a veces es para desviar el consumo, etc. Y la política monetaria. La política monetaria es cuando el Banco Central emite dinero. Normalmente hay una relación entre la cantidad de dinero circulante y el nivel de precios según la economía, o sea, la inflación. Pero en estos momentos, lo que hay que plantearse es cómo reactivar la demanda, cómo hacer para que la gente vuelva a tener su nivel de consumo, de manera que la producción también empiece a crecer. Con las observaciones que plantea Eva, que es todavía más estructural, cómo hacer que sea un consumo más responsable. Pero ese es el tema. Entonces, nosotros, ¿qué le planteamos al gobierno? Que el gobierno le pague a la caja con títulos valores programadamente, porque la deuda es de 1.900.000.000.000, y que el Banco Central va comprando esos títulos mensualmente para satisfacer las necesidades de liquidez de la caja. No le pedimos que nos diera 1.900.000.000.000 de un solo golpe. Eso es absurdo.
sino que se hiciera programadamente, incluso negociado, discutido, para ir resolviendo los problemas de liquidez. ¿Por qué los problemas de liquidez? Porque con la pandemia los gastos se tiraron para arriba y los ingresos se han tirado para abajo. Entonces tenemos un problema de liquidez importante. ¿Que la caja está quebrada? No, no está quebrada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos unas reservas que están comprometidas con el desarrollo precisamente de proyectos que van en gran parte a tratar de solucionar la inequidad regional y a elevar la capacidad instalada de la institución para resolver problemas de salud importantes. Entonces, por ejemplo, en esa reserva está el Hospital de Cartago, el Hospital de Turrialba, el Hospital de Golfito, el Hospital de Limón, continuar con el Hospital de Punta Arenas, en todo el país, que significa construir EVAIS, reforzarse EVAIS, etcétera. Está una torre en el Hospital de Niños, una torre en el Hospital México. Ustedes supieron el tema que hubo ahí con los quirófanos. Está el tema del Calderón Guardia, que necesita una torre ecológica, la torre del San Juan de Dios. Entonces, si eso, los problemas de liquidez para el mes de ya, junio, julio, no se resuelven, hay que reestructurar esa reserva, lo cual significa que muchas de esas obras habría ya que pararlas, suspenderlas, postergarlas. Además, también ahí hay gastos para el mantenimiento de hospitales y de áreas de salud. No es solo la construcción de áreas nuevas. Y hay unas reservas para cumplir con las obligaciones laborales de la caja, que todo patrono tiene que ir haciendo reservas para pagar aguinaldos, vacaciones, etc. Bueno, si no se resuelve el problema de liquidez, habrá que empezar a resolverlo de esa manera, lo cual sería una gran injusticia para las comunidades que están esperando eso, pero además una estupidez desde el punto de vista económico. Las inversiones públicas de la caja son 3 veces las del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Entonces vean el impacto que esas obras tendrían en una reactivación de la economía, en generar empleo directo y en generar empleo indirecto. Esto se lo hemos transmitido al presidente. En esta reunión con el presidente, el ministro de Hacienda y el presidente ejecutivo del Banco Central mantuvieron la misma posición. No se puede hacer nada. Además, el presidente del Banco Central dijo, cojan esas reservas, ustedes tienen liquidez. Fue cuando entonces decidí hacer pública este debate, porque yo dije precisamente en el marco de lo que estamos hablando, esta es una discusión nacional. Los costarricenses tienen que saber, la gente tiene que opinar. El señor ministro salió a desmentirme. Yo no he querido entrar en ese debate, si lo dijo, si no lo dijo, porque el próximo martes tenemos a las 4:30 una sesión ya de la comisión conjunta que propuso el presidente de la República crear, caja, gobierno, para discutir este tema, y el martes nos encontraremos a las 4:30. A mí me nombraron en esa comisión también por parte de la Junta Directiva de la Caja, para ver qué propuesta nos hacen. Yo quiero ser muy honesto en lo que estoy diciendo. El presidente de la República, en 2 oportunidades que he hablado con él, tanto en esa reunión a la que me referí, como en otra que se hizo esta semana con este grupo de economistas al que se refería Héctor Ferlini, que somos como 30 economistas, ahí me metieron a mí. El presidente ha sido enfático en que él está por fortalecer a la Caja Costarricense del Seguro Social y por permitir que resuelva sus problemas. A mí me pareció olfatear una contradicción entre Casa Presidencial y Hacienda. Vamos a ver cómo se resuelve. Ojalá que se resuelva de manera satisfactoria y que podamos hacer avanzar el tema de la Caja del Seguro Social. Eso en lo que refiere a la Caja. Quiero subrayar algo que dijo Héctor. Hace poco, 1 hora, 1 hora y media, me llegó la declaración del ministro de Agricultura. Una declaración de don Renato Alvarado que me parece que hay que profundizarla, estudiarla, porque es una declaración clarísima, Dayana y Eva, sobre temas que ustedes han estado planteando, sobre todo en el tema agropecuario, y proviene de un ministro. Ya no es que está diciéndolo
Mario de Bandas o fulano de tal desde el movimiento popular o sindical, no. El ministro de Agricultura hace una declaración extraordinaria desde mi punto de vista y me parece que tenemos que tomarla muy en cuenta. ¿Por qué termino con esto? Para terminar como empecé, tenemos que hacer un gran esfuerzo por unir voluntades. Y aquí, esta unión de voluntades es muy importante porque hay un elemento que no hemos mencionado. Costa Rica se encuentra en una realidad económica, política mundial, regional y mundial. Hasta ahora hemos estado hablando de las cosas de adentro, pero cómo nos condicionan las cosas de afuera y cómo debemos manejar esa relación con realismo, porque tampoco se trata de ignorar eso. Yo creo que una vacuna contra la agresividad de la globalización imperante es el desarrollo de la democracia participativa. Esa es una vacuna importante. En la medida en que todo el pueblo, la mayoría del pueblo esté junto, que tengamos un programa, que tengamos una posición, que unamos voluntades para hacer avanzar a nuestro país en todos los temas que hemos hablado y otros que con seguridad se nos quedan pendientes, que podrán aportar otras compañeras y otros compañeros. En la medida en que logremos ese consenso democrático y nuevas formas de participación, nosotros podríamos hacerle frente a una a una globalización que es muy agresiva. Y no me quiero callar sin decir algo que me ha provocado en los últimos días. Costa Rica abolió su ejército y muchos nos hemos dado satisfechos con eso. Hablando de democratización hay que hablar de eso. Yo creo que cuando hablamos de, bueno, vamos a mantener el régimen presidencialista, la forma de elegir los diputados, podríamos tener diputados nacionales, diputados regionales, seguirá prudente seguirlos manteniendo por las provincias como está o por regiones. Es mejor elegir los diputados por listas y no por nombres y no por listas. En fin, es un debate importante. Pero yo les lanzo esta pregunta. ¿Debería la Escuela Nacional de Policía tener una dirección con participación civil? Deberíamos saber, los costarricenses, cuáles son los programas de formación de nuestra policía. ¿O seguirá siendo un secreto de Estado? ¿Estaría ahí incubada una militarización oculta de nuestra fuerza pública? Yo tengo mis fuertes dudas sobre eso. Y por eso creo que hay que poner el tema en el debate para continuar con lo que inició nuestro pueblo de eliminar la militarización y la presencia del ejército en nuestro país. De cara a un desarrollo democrático, hay que pensar en eso. Vean, cada tiro digo que voy a terminar, pero me emociono. La democracia representativa está en clara decadencia. Pierde legitimidad a pasos acelerados. ¿A qué están recurriendo? A la represión. Piensan que con eso demuestran su fuerza, su poder. Lo que están demostrando es su miedo, su temor. Lo que están demostrando es que están perdiendo esa legitimidad. Y por eso creo que es urgente el tema de la lucha por la renovación democrática, pero pensarlo en todas esas dimensiones. Y uno de los aspectos importantes dentro de la discusión de la represión es cómo están organizadas nuestras fuerzas policíacas. Ahí me quedo. Muy bien, Mario. Muchas gracias. Creo que podemos hacer una ronda final como para despedirnos, ¿verdad? Tal vez que Dayana, Eva y también finalmente Mario puedan hacer un cierre breve, porque ya hemos alargado la sesión. Ha sido muy interesante y quiero hacer dos acotaciones muy breves. Una dirigida a las personas que nos escriben ahí en el grupo, que están siguiendo la participación, y es que efectivamente vamos a compartir esto luego ya la grabación, ¿verdad? Estamos grabando y vamos a compartirla.
para que lo puedan compartir, ver, rever. Quienes no lo hayan podido ver puedan verlo por primera vez y lo puedan también comentar, ¿por qué no? ¿Verdad? En los grupos, en las comunidades puedan compartir, porque hay muchas experiencias que han comentado Dayana, Eva y Mario, que son muy valiosas y que nos pueden ayudar en este esfuerzo. ¿Y por qué es importante eso? Porque hace unos días, a raíz de lo que Mario decía, o a propósito de lo que Mario decía, de la conversación que él tuvo con el presidente, o las conversaciones, tuvimos una conversación también, personas de movimientos sociales y de sectores académicos, con el señor presidente. Estuvimos Eva y yo en esa reunión, efectivamente él dijo que podíamos tener la certeza de que él iba a defender la caja. Ahora, eso no se defiende únicamente con la palabra del presidente, ¿verdad? Se defiende, como lo decía Dayana, es decir, desde las comunidades defendiendo la caja, y de todos los sectores sociales, de todos los movimientos sociales, defendiendo la caja es como se va a defender. El presidente puede tener la buena intención. Yo no voy a poner en duda su palabra, porque nos la dijo también a Eva y a mí, a otras personas que estuvimos en reunión con él. Pero la única forma de tener certeza en la defensa es desde las comunidades y desde los movimientos sociales, ¿verdad? Trabajando, insistiendo, dando a conocer, denunciando, estando al tanto de lo que Mario comparte desde adentro de la institución, ¿verdad? La Junta Directiva, y apoyando las acciones que él está haciendo ahí también adentro en la institución. Entonces, si quieren, hacemos un cierre final, Dayana. Sí, bueno, para finalizar, primero que todo agradecer de verdad este espacio y haber compartido con ustedes. Muy contenta y muy satisfecha de lo comentado. Cuando nosotros fuimos a las comunidades, ¿verdad? Ahí nos dimos cuenta de que efectivamente hay desempleo, hay pobreza, hay abandono social, hay poca inversión, las municipalidades no siempre se preocupan realmente por el bienestar de la comunidad, sino por ciertas cosas, sus propios intereses, ¿verdad? Y pensamos que cuando esto vuelva a su normalidad, que va a ser de aquí quizá que un año y medio, ¿verdad? Cuando surja una vacuna contra el coronavirus y entonces ya podamos retomar cierta normalidad en la vida que llevábamos, nos ponemos a pensar que vamos a estar en el escenario de la campaña electoral ¿verdad? Por las elecciones presidenciales. Y entonces nos preocupamos porque sabemos que cada campaña electoral es una amenaza para los movimientos sociales, para la organización popular, porque es como ellos sí tienen muy clara su estrategia y tienen muy claro hacia dónde quieren llegar y utilizan toda su maquinaria para influir en las personas, y entonces vemos como cada campaña las personas vuelven a votar con cierta regularidad, bueno, aunque está el tema del abstencionismo, pero finalmente pueden ganar los mismos de siempre con los votos de los menos, pero vemos cómo son capaces de influenciar a las personas para que nuevamente voten por los mismos partidos de siempre, y olvidando que son esas mismas personas, esos mismos políticos los que nos han metido en estos líos económicos y sociales. Entonces, vemos como un reto definitivamente esa educación o esa alfabetización constitucional de la democracia participativa, y que cuando lleguen esas campañas electorales los políticos se encuentren con un ciudadano formado de verdad, consciente de su realidad, y que pueda cuestionar aquello que le están proponiendo o el comportamiento de un político, y no solo dejarse llevar, ¿verdad? Por una propuesta, porque qué bonito que habla, qué bien que lo pinta. Entonces, lo vemos como un reto, ¿verdad? Parte del reto de esta crisis es que cuando pase la crisis y ya regresemos a cierta normalidad, nos vamos a encontrar en ese escenario que es la campaña electoral, y no queremos llegar nuevamente a esa campaña electoral con las manos arriba, ¿verdad? Y sin nada con qué defendernos de los argumentos de los políticos que sabemos que han venido cercenando poco a poco los derechos, la institucionalidad, y que no van a detenerse en ese intento. Entonces, que debemos estar preparados, preparar a las comunidades para
para esa lucha, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dayana. Eva. Yo quisiera cerrar con una frase que ha motivado algunos de los artículos y reflexiones más interesantes que he estado leyendo en estos días. Parece que viene de un graffiti que estaba en los muros durante las protestas en Chile. Y que se acuerdan que antes de la pandemia, pues había estallidos en todo lado, dentro de ellos Chile estaba a punto de explosión, ¿verdad? Y parece que en una de las grafiteadas, en esas protestas, había un muro donde alguien puso algo así como: no queremos volver a la normalidad porque la normalidad es parte del problema. Y yo espero que no volvamos a la misma normalidad que teníamos antes. Y de verdad que esta crisis sea, Mario decía al inicio, es un momento bonito también, porque nos pone a pensar cosas que no habíamos pensado en otras circunstancias, y yo creo que nos da la oportunidad de cambiar cosas que en otras circunstancias hubiera sido muchísimo más difícil transformar. Y entonces cerraría con eso, con una instancia de verdad a que nos tomemos el derecho a no volver a la misma normalidad, que era terrible. Es que no estábamos bien. Tomémonos el derecho de imaginar otra cosa totalmente diferente y démosle forma. Y eso pasa por esa organización, articulación, por escucharnos, por discutir y por confluir alrededor de algo que yo cada vez me convenzo más de que tiene que ser muy diferente a lo que teníamos. Muchas gracias, Eva. Mario. Muy bien, bueno, aquí tenemos unos retos gigantescos, lindísimos. Incluso me gusta mucho que me dijeron que la palabra problema en griego quiere decir ver hacia adelante. Problema. Y eso me gustó mucho. Yo nunca lo había visto así. Ve, aquí hablando de la organización popular, tenemos problemas, bueno, de cómo organizar los equipos que impulsen estos proyectos, cómo organizar la comunicación. Creo que ahí hay que discutir muy bien el tema de la comunicación, el tema de la organización, el tema incluso de la inteligencia de la estructura, ¿verdad? Yo creo que eso hay que ponerlo en discusión. Es decir, cómo organizar eso, todos esos detalles hay que ponerlos en discusión. Ya, yo le voy a contar un sencillo, porque aunque ustedes no crean, alguna vez fui joven. Un grupo de muchachos en Lourdes de Montetoca, por diversas razones tuvimos que empezar a ir a las sesiones municipales. Nadie había ido. Para que le arregle la calle que está al frente de la casa de él. Y empezó un remolino fuera y dentro de la municipalidad muy grande. Yo creo que es importante que ustedes, si no lo han hecho, que lo hagan, que se pongan de acuerdo para que de alguna manera asistir a la sesión municipal y con los medios de comunicación que ahora tenemos, comunicar lo que está pasando en la municipalidad. La mayoría de la gente no sabe ni quiénes son los regidores, ni quién es el alcalde. Eso hay que empezar a cambiarlo en aras de esa democracia. Y Dayana planteó un problema al cual yo no me puedo explayar mucho porque la ley constitutiva de la Caja me prohíbe de manera expresa participar en política electoral. Pero de ahí Dayana lo dejó planteado. Toda esta lucha, ¿cómo puede cristalizar o no en un proyecto unitario que me permita a mí ir con satisfacción a depositar mi voto? Porque si no me lo plantean,
me quedan las opciones tradicionales. Yo, por ejemplo, ahora he dicho que don Carlos Alvarado no ganó, perdió Fabricio, ¿verdad? Porque era como que usted estaba entre la espada y la pared. Entonces, no me estoy metiendo en política electoral, no quiero hacer campaña a favor o en contra de uno, pero creo que esta discusión ya no se puede evadir. Habrá que, no sé cómo, yo sé que es dificilísimo y agregarle más pimienta a la sopa, pero ¿cómo se puede discutir el tema de, y ya la tenemos encima, vea, en medio de la crisis, y vea lo que pasó con las elecciones municipales, en general, aunque hay excepciones y cosas bonitas, pero en general, y además, vean esto, que estaba oyendo en un programa de radio y televisión. En este momento cuesta conseguir gente que ejerza como fiscal de mesa. Los partidos políticos le pagan a la gente para que esté ahí como fiscal de mesa. Y vean que los fiscales de mesa son la primera línea de defensa para evitar corrupción. ¿Qué pasa si en una mesa el tribunal paga a una persona y un partido paga a otra, pero son del mismo partido y solo hay 2 o 3? Vean el peligro que eso entraña, porque termino con esto. Si nosotros no logramos una salida inteligente a todo esto que estamos hablando, cuidadito, porque la explosión social puede ser muy grande. Ningún pueblo está vacunado contra la violencia social ni contra la violencia política. Y a mí eso sí me dolería mucho. Yo creo, como costarricense, que tenemos que hacer el esfuerzo indispensable para encontrar un camino que nos permita ser anormales, Eva. Ser anormales. Es decir, no volver a la normalidad, efectivamente. Yo estoy de acuerdo con usted. Ahora vea el esfuerzo que eso requiere, la humildad que tenemos que poner todos, la voluntad que tenemos que aportar, la decisión de trascender. Es decir, no podemos quedarnos en la vida cotidiana. Debemos convencer a la gente que tiene que trascender, que tiene que comprometerse, que no son momentos para quedarse viendo los toros desde la barrera. Yo pensaba, cuando estaba en el colegio y nos hablaban de estas épocas, de las batallas de Rivas y la guerra de 1856, chiquillo yo, pensaba, ¿qué hubiera hecho yo en 1856? ¿Me habría ido a la guerra o me habría metido bajo la cama? Y claro, yo chiquillo decía, no, yo me hubiera ido a la batalla, a defender a la patria. Pero la pregunta tiene una gran vigencia en este momento. ¿Qué está dispuesto a hacer usted? ¿A quedarse en su vida cotidiana o a trascender y a comprometerse en la construcción de un mundo mejor, en la construcción de una humanidad mejor, pensando siempre que la humanidad siempre va hacia lo mejor? Yo sí creo que la humanidad va hacia el progreso. Cuando reviso la historia digo, hemos ido progresando, hemos ido avanzando y ahora estamos en un punto donde tenemos que dar un salto extraordinario, no solo como costarricenses, incluso plantea el problema global, problema regional. ¿Qué sabemos exactamente de lo que pasa en Nicaragua? Sin las cortapisas que introduce la prensa, o en Honduras, o en El Salvador, en mismo Panamá, como que nos mantienen aislados, como que no encontramos esos vínculos. Bueno, ese es otro reto que tenemos extraordinario por delante, y no solo por los pueblos más cercanos, sino con todos los pueblos del mundo, para complicar todavía más las cosas, pero obviamente hay que empezar también de lo pequeño hacia lo grande, y yo tengo una gran confianza en nuestro pueblo, porque cuando usted revisa la historia de nuestro pueblo se da cuenta que fue construido de abajo hacia arriba. Vean las comunidades de San Ramón, Dayana, y lo podemos hablar en todo el país.
¿Quién construyó la escuela? ¿Quién construyó la iglesia? ¿Quién impulsó la pavimentación? ¿Quién peleó por el centro de salud? ¿Quién peleó por el hospital sin paredes? ¿Quién? Fue la gente organizada. Bueno, hay que volver a rescatar porque como que nos han robado este espíritu de organización y de participación y empezar a reconstruir el país desde arriba para construir una nueva normalidad que probablemente nuestros nietos se encargarán de despedazar y construir otra normalidad dentro de 15 o 20 o 30 años. Les agradezco mucho que me hayan permitido compartir con ustedes y aprender tanto de lo que ustedes han planteado. Muchas gracias, Mario. Bueno, quiero agradecerle a Dayana y a la persona de Dayana, agradecer a los movimientos sociales de Occidente, de San Ramón, el movimiento Hospital Sin Paredes, las asambleas patrióticas populares y toda la gente, no solamente de San Ramón, sino de todos los lugares del país, que tiene esfuerzos comunitarios, luchas comunitarias, organizaciones comunitarias y que están luchando por una mejor calidad de vida en las comunidades. Agradecerle a Eva y a la persona de Eva, agradecerle a la Federación Ecologista, a FECON, a los movimientos de economía social solidaria y a toda la gente que está haciendo esfuerzos por construir una agroecología que garantice nuestra soberanía alimentaria, nuestra seguridad alimentaria también. Me parece que es un tema clave. Y agradecerle a Mario, por supuesto, su aporte. Y en la persona de Mario, agradecer a los movimientos sociales de todo el país que se han comprometido con la defensa de la caja, el Frente Nacional por la Seguridad Social, el FRENAS, y los grupos en general, para no citarlos a todos, que están luchando por la defensa de la caja. Creo que ha sido una experiencia muy, como dice Mario, muy aleccionadora, nos ha dejado muchas enseñanzas. Agradecer también a las personas que nos han seguido, que han participado haciendo sus comentarios, reiterarles que vamos a compartir la conversación, vamos a compartirla de tal forma que la puedan ver nuevamente o compartir o discutir y que puedan seguir haciendo sus aportes. Quiero leer el titular nada más de una información a propósito de lo que decía Mario, del compromiso que debe tener cada persona y que cada quien puede comprometerse. Ya no se trata como Juan Santamaría o Juanito Mora, ¿verdad? En aquel momento que Mario señala, pero ¿por qué no? Nos toca también fuerte en este momento y hay posibilidades de hacer muchas cosas y creativamente se pueden hacer desde las comunidades. El titular dice, se publicó en Surcos ayer, Observatorio Ciudadano Municipal por la Transparencia y Probidad en Cartago. Un grupo de personas, ciudadanas y ciudadanos, han creado desde la experiencia de Territorios Seguros un observatorio para vigilar lo que hace la municipalidad y asegurar la transparencia y la probidad. Son experiencias, son iniciativas, son cosas que podemos hacer en el país para aportar en este esfuerzo. Y quiero también, antes de terminar, agradecerle a Leonardo Garita, que es un estudiante de la Universidad de Costa Rica, que nos ha colaborado en los arreglos técnicos para que pudiéramos hacer adecuadamente esa transmisión desde el Zoom hasta el Facebook Live de Surcos. Estaremos en contacto y ojalá que podamos seguirnos viendo con ustedes y con otras personas.